Buenos días, aquí vídeo rudimentario de resolución de ejercicios de tangencias. Aquí tenemos la primera lámina que tiene 3 circunferencias y nos piden el centro radical de esas 3 circunferencias y luego que demostremos geométricamente que ese centro radical que hemos hallado tiene la misma potencia respecto de las 3, que es precisamente la definición de centro radical. Es decir, es que demostremos que ese efectivamente es el centro radical. Es decir, que la potencia de ese punto que hallemos es la misma respecto a una circunferencia, a otra y a otra. Bueno, pues, ¿cómo se halla el centro radical de 3 circunferencias que no se tocan? Pues inventándonos otra. Inventándonos otra que corte a esas 3 en algún punto. Pinchamos, por ejemplo, aquí con el compás y hacemos una circunferencia que sea secante a las 3. ¿Por qué queremos que sea secante a las 3? Pues porque vamos a calcular el centro radical de, pues por ejemplo, estas 3 y de, por ejemplo, estas 3, ¿no? O de, por ejemplo, estas 3, ¿sabes? Pero con hallar dos centros radicales ya tenemos bastante. Si vemos que se nos va del dibujo, que a lo mejor, pues mira, pues a lo mejor si yo quiero calcular aquí el centro radical lo tengo que trucar un poco para que no se me vaya, ¿no? Pues entonces cambiaríamos la circunferencia central. La borraríamos, ¿no? Y haríamos otra más propicia. Entonces, bueno, pues lo suyo es hacer una circunferencia más o menos centradita respecto a las 3, que corte las 3, de forma que, bueno, pues nos dé aquí un centro radical de estas 3, ¿no? Y como este punto es el centro radical de estas 3, de estas 2 y de la que me he inventado, pues yo sé que forma parte del eje radical entre estas dos, ¿no? ¿Y cómo sabía yo que era el eje radical entre dos circunferencias? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es perpendicular a la línea que une los centros. Entonces yo ahí hago una perpendicular a la línea que une los centros y pues por donde me pille, ¿no? Este es el eje radical, ¿no? Entre esta circunferencia y esta. Bueno, pues ahora tenemos que hacer otro eje radical entre otro par de circunferencias y donde se nos corte con este, pues ese será nuestro centro radical. Mira, otro eje radical podría ser este, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser este también, ¿sabes? Podría coger cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, este es el centro radical entre mi circunferencia que me he inventado y estas dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, perpendicularmente a la línea que une los centros, yo tiro una línea, ¿no? Por ahí, que es el eje radical de O1 y O2, y aquí me sale el centro radical de las 3. Así que ya tengo el apartado 1 hecho. Y una vez tengo el centro radical, ¿cómo demuestro que es el centro radical? Es decir, ¿cómo demuestro que ese punto tiene la misma potencia respecto a las 3 circunferencias? Pues calculando una recta tangente desde ese punto a cualquiera de ellas, ¿no? Y comprobando que con esa misma distancia de ese punto al punto de tangencia podemos hallar los puntos de tangencia de todas las demás circunferencias respecto a ese centro. Así que bueno, pues vamos a escoger, pues, por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a ver, mira, esta me ha gustado. A ver, calculo uno el punto con el centro, con la mediatriz saco el punto medio, circunferencia, ¿no? Este es el procedimiento que visteis el año pasado para tangencias, ¿no? Y punto de tangencia y punto de tangencia, ¿verdad? Bueno, pues la distancia de el centro radical a ese punto de tangencia y a ese punto de tangencia, que por supuesto es la misma, pues vamos a tener que es también la misma respecto al resto de circunferencias. Es decir, que pincho aquí, en mi centro radical, alargo hasta cualquiera de los dos puntos de tangencia que me ha salido, y la circunferencia que me da, porque me coincide más o menos con la que casualmente he hecho al principio, pero no tendría por qué coincidir, ¿no? Pum, ¿no?
es la que me va dando todos los demás puntos de tangencia de las rectas que parten de este centro. Es decir, que con este punto de tangencia yo voy a sacar esta recta tangente, con este yo voy a sacar esta recta tangente, con este voy a sacar esta recta tangente, con este esta, ¿no? y estas dos que ya tenía. Y estas 6 rectas tangentes junto con el círculo que enlaza todos los puntos de tangencia es la demostración de que efectivamente este es el centro radical, porque tiene la misma potencia respecto a todas las circunferencias. Acordaos de que esta distancia del punto de tangencia al centro radical o al punto correspondiente es la raíz de la potencia del punto respecto a la circunferencia. Así que esa misma raíz de la potencia y por lo tanto esa misma potencia la tenemos para las 3 circunferencias. Ya hemos hecho la demostración.